usted Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Este es un pasaje precioso. Todo el libro de Isaías es hermoso. Tiene allí algunas cosas que son bien interesantes, algunas cosas que son simplemente para los pueblos de aquellos tiempos, algunas cosas que son simplemente para el pueblo de Israel, pero otras cosas que son para todos los tiempos y para todas las personas. Para todas las personas que hacen la voluntad de Dios y viven conforme al propósito de Dios. Nosotros estamos, hermanos, viviendo tiempos finales. Estamos viviendo en los últimos tiempos. El domingo pasado vimos allí en Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, y también en Hechos capítulo 2, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Seguramente que muchos de ustedes se habrán enterado que ayer se terminaba el mundo o aparecía el anticristo. De acuerdo a un profeta, que para colmo le dieron el micrófono en todas partes y hasta canales cristianos. Es una cosa terrible, ¿no? Que hasta cristianos se ofrezcan para hacer una cosa así, cuando la Biblia es bien clarita, ¿no? Cuando la Biblia es bien específica. Los que conocemos la Biblia sabemos que todos esos son chantas que están apareciendo en el mundo. La Biblia dice que vendrán muchos de los últimos tiempos, profetas falsos que se levantarán para engañar a los cristianos, porque ellos no quieren engañar a la gente del mundo, quieren engañar a los cristianos. El diablo es astuto. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a eso y estar seguros de que la palabra del Señor se va a cumplir. ¿Cuándo viene Jesús? No lo sabemos. Sabemos cuándo va a aparecer el anticristo. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Según 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo va a aparecer ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, mientras usted y yo estemos aquí, el sinvergüenza ese no puede aparecer. Mire qué cosa, sencilla, gracias. Mire qué cosa sencillita está en la palabra del Señor. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, el anticristo no puede aparecer. Así que si el anticristo aparecía ayer a las 6 de la tarde, a las 5:59 el Señor nos tendría que haber arrebatado. Claro, porque si no la Biblia no es verdad. Y como la palabra de Dios se cumple, dice que no pasará el cielo y la tierra sin que se cumpla toda la palabra que está escrita. Después allí en Mateo capítulo 24, 25, usted lee que la venida del Señor va a ser como los días de Sodoma y Gomorra, que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Estaban casándose y dándose en casamiento en los días de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad, el lesbianismo, la degeneración, la degeneración de matrimonios que se juntan con otros matrimonios para tener sexo. Tienen un nombre, ¿cómo es que se llaman? Los swingers. Los swingers hacen intercambio de parejas para tener sexo. Todas esas cosas son degeneraciones. El libro de Levítico, Dios le prohíbe al pueblo de Israel, y en Éxodo también se encuentra. Dios le dice: ninguno de ustedes se van a unir hombres con hombres, ni van a tener sexo mujeres con mujeres. Dijo el Señor, ni tampoco dice van los hijos de mi pueblo, van a ayuntarse con animales. Así que fíjese usted, todo lo que está sucediendo en estos tiempos son cosas que ya sucedían en los primeros tiempos de la humanidad, pero son cosas que Dios castigó de una forma terrible. A muchos de ellos, como Sodoma y Gomorra, los quemó completamente hasta que no quedó nada de ellos. Fuego y azufre cayó del cielo, dice Génesis capítulo 19.
y a los que no guardaron su dignidad, el Señor los entregó, dice, ¿a qué? A deseos morbosos, deseos incontrolados, los entregó a la inmundicia, a la lascivia, los entregó a sus propias concupiscencias. Entonces, estamos viendo nosotros, estamos en los últimos tiempos porque vemos que todas estas cosas están sucediendo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos dentro de la iglesia pasarían cosas terribles. La gente habla solamente del último avivamiento que va a venir sobre la tierra, pero no hablan de la degeneración que va a haber dentro de las iglesias, de la prostitución de los cristianos, ¿no? Cristianos que están dentro de la iglesia, pero tienen una estampita en el bolsillo, en la cartera. Cristianos que vienen a la iglesia y después van al curandero. Cristianos que están un día alabando al Señor, sirviendo y adorando al Señor, y a la semana siguiente están adorando allí una imagen o algo que tienen por allí guardado. Yo me sorprendí la otra vez, les dije que un hermano allí en Villa Adelina le preguntaron y su esposa fue a la iglesia para que le bendijeran el ramo. Yo pensé que estaba bromeando, pero no estaba bromeando. No estaba bromeando. Esa mujer se fue a la iglesia católica el viernes de Ramos. Los viernes de Ramos, ¿no? ¿Viernes de Ramos es? Domingo de Ramos. Domingo. Se fue a la iglesia católica el domingo de Ramos para que le bendijeran el ramo. Entonces, cristianos que están dentro de la iglesia, pero están viviendo una vida pecaminosa, están viviendo una vida de adulterio, de fornicación, una vida de desenfreno. La pornografía en los cristianos es una cosa constante. Hay cristianos que no pueden liberarse de la pornografía y de toda esa inmundicia. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer no asustarnos cuando estos chantas y sinvergüenza. Mire, en estos tiempos van a dar muchas fechas de la venida de Cristo, muchas fechas de la venida de Cristo, pero la Biblia dice que nosotros los cristianos vamos a saber cuando el Señor va a venir, porque Él nos va a avisar, así como cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo a los varones que venían: vamos a destruir estas ciudades y no le vamos a avisar a Abraham. ¿Cómo puede ser que vamos a destruirlas y no le vamos a avisar? Entonces dice la Biblia que se fueron los dos varones a la casa de Abraham y le dijeron a Abraham, y él los vio, los reconoció que eran dos varones de Dios. Y entonces Abraham le dijo: no pasen de aquí sin comer primero un cabrito. Espérense que Sara va a preparar un cabrito. Él no dijo voy a ir a preparar, no, dijo Sara va a preparar un cabrito. Por eso que Sara le llamaba mi Señor. Mande mi Señor, ordene mi Señor. Qué lindo sería que las esposas dijeran en este tiempo: ordene mi Señor, mande mi Señor. ¿Qué les causa tanta gracia? ¡Qué bárbaro! Pero si es bíblico. Dice que Sara alcanzó la bendición del Señor y la gracia, yo creo, por el hecho de decirle Señor a Abraham. Y entonces, claro, Sara le decía: ordene mi Señor. Y él le decía: ¿qué ordeno? Ordene la ropa, ordene la casa. Entonces dice Abraham: no sigan adelante. Dice: ahora que ya vinieron bajo mi techo, dice, quédense y vamos a preparar una comida. Dice que prepararon panes amasados con mantequilla. Oiga, qué rico es. Ojalá algunos siervos del Señor nos recibieran así en algunas casas. ¿Qué silencio? Pastor, que había que recibirlo. Gracias a Dios que las casas que hemos ido nos han recibido muy bien. Así que de eso tengo que hablar bien, de los hermanos de Villarrosa, de Villa Adelina.
allá en Claypole también, cuando vamos, nos recibe muy bien, gracias al Señor. Y dice la Biblia que el que bendice a un siervo va a tener recompensa de siervo, si bendice a un profeta va a tener recompensa de profeta. Quiere decir que la bendición va a ser siempre grande y muy bendecido y bendecida aquel que haga algo para el Señor, por el Señor. Hay algunos que dicen, sí, yo lo hago para el Señor, pero no para ellos. Pero si la Biblia dice, si no le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, te va a ser quitada tu parte en el reino. Y si le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, te va a ser agregada la bendición del Señor en el reino. Entonces tenemos que bendecir, siempre tenemos que bendecir con la ayuda del Señor. Pero entonces vinieron estos varones y le dijeron a Abraham, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿destruirías a la ciudad y no la perdonarías por amor a los 50 justos? Y Abraham dijo, y el Señor le dijo, si hay 50 justos allí, vamos a perdonar a la ciudad y no la vamos a destruir. Abraham se quedó pensando un poco, dijo, 50 en Sodoma y Gomorra, juntando los de Sodoma y los de Gomorra. Señor, si hubieran 40, ¿los destruirías? Si hay 40, no los destruyo. Perdón, Señor, dijo Abraham, no se enoje conmigo, porque se estaba poniendo un poco pesado Abraham. No se enoje conmigo ahora que hemos empezado a hablar. Si hubieran 30 justos, no la destruiré por amor a los 30. ¿Y si hay 20? Tampoco. Señor, ¿y si hay 10? No la voy a destruir. Y si hay, aunque sea 5, por amor a los 5, no la voy a destruir. Pero ¿qué sucedió? Ni 5 había. Había uno solo. Dijo el Señor, que estaba su siervo Lot, justo y temeroso de Dios. Yo siempre digo, ¿cómo Lot era justo? Pero si era un chanta, perdón la expresión. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando Abraham le dijo a Lot, su sobrino, ya nos hemos multiplicado demasiado, tus animales son muchos, los míos también, así que vamos a separarnos porque nuestros pastores se están peleando, vamos a separarnos para que no haya pelea entre nosotros. Dice, tú eliges dónde vas a ir y yo me quedo en el lugar siguiente o en el lugar restante. Y entonces dice la Biblia que Lot se levantó y miró toda la llanura y vio que era buena, que habían pastos verdes, que era un lugar fructífero, que era un lugar perfecto para sus animales, para procrearse, para multiplicarse. Y entonces Lot, que miró, yo les prediqué un mensaje una vez sobre esto, Lot miró con sus ojos naturales. Por eso que los cristianos nunca tenemos que mirar con nuestros ojos naturales, porque le vamos a errar fiero. Le vamos a errar fiero. Ese me gusta, dice la Blanca. Pero miró con los... No te conviene. No le conviene. Miró con los ojitos de afuera. Uy, esa flaca, ay, con esa me caso. No, flaco, no mires así porque le vas a cerrar fiel. Con los ojos de afuera. ¿Cómo, pastor, con los ojos de afuera? Claro, si la Biblia dice que tenemos ojos adentro, también los ojos del Espíritu. Entonces Lot miró con sus ojos externos, con sus ojos humanos, y vio que todo era bueno, hermoso, perfecto. ¿Sabe que cuando uno mira humanamente, el diablo le hace ver bella a la más fea? ¿En serio? El diablo le pone una allí y le dice, mira qué linda que es. Y usted la mira y dice, tienes razón. Pero cuando pecó, esto me lo dijo una vez un hermano, pastor, dice, yo no sé cómo, dice, pero la veía a esa mujer y era la belleza, la mujer más perfecta, una hermosura, una belleza. Dice, y fui tentado por el diablo y caí en pecado con esa mujer, en adulterio, mancillé mi familia, mi casa, a mi esposa, a mis hijos. Dice, y sabe, me dice que en el momento en que consumé el pecado, dice, a los 5 minutos yo miré a esa mujer
y vi la realidad. Era horrible, me dijo él. Era horrible. Y decía, ¿cómo la pude ver tan linda? Claro, porque el diablo le hermosea todas las cosas. El diablo le hermosea. Si usted no tiene cuidado, mira a un tipo y dice, qué hermoso, qué belleza, es un Adonis, dicen. Y después que pecó, después que manchó su matrimonio y su familia, lo mira y es el ser más despreciable que existe. ¿Por qué? Porque el diablo le hace ver las cosas hermosas. El diablo le dice, si agarras esa platita, nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta y vas a tener unos cuantos mangos extras en tu casa. Pero resulta que usted, cuando cayó en la trampa del diablo y agarró esa plata, lo vieron y perdió todo, se queda sin nada. Y usted dice, ¿cómo si parecía tan fácil? Porque Satanás le hace ver las cosas fáciles, le hace ver las cosas hermosas. Si usted mira con sus ojos humanos, usted va a ver las cosas lindas, preciosas, hermosas, pero la realidad es muy distinta. Dice que el lobo miró con sus ojos, dice, miró con sus ojos, vio y le dijo, tío, este lugar es el que quiero. A él no le importó que a su tío le estaba dejando el desierto, el pleno desierto, donde no había nada de nada. Usted, cualquier lugar allí donde le había dejado Lot a su tío Abraham, usted hacía así, lo único que levantaba era arena. Pero a Lot, el sinvergüenza, no tuvo ningún contemplamiento en dejarle a su tío ese lugar. Le dijo, esto es lo que quiero. Y su tío Abraham, como era un hombre espiritual, le dijo, está bien, sobrino, llévate a tu gente y puebla ese lugar. Las personas que actúan carnalmente luego se vuelven avaras, avarientas, no terminan nunca de contentarse. Una cosa es estar agradecido al Señor y otra cosa es ser de aquellos viejos que están conformes. ¿Están conformes? Sí, estoy conforme con eso. Eso no es la bendición del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea agradecido, que usted sea agradecida, pero que usted siempre anhele más, porque Dios tiene mucho para darle. Amén. Pero dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Entonces dice la Biblia que Lot no se contentó solamente con eso, sino que fue adentrándose en las ciudades, allí en la ciudad de Mamre, en el Sinar y todo eso, y siguió más y vio que todo era bello y hermoso, y dice, y fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó a la ciudad de Sodoma. Y en la ciudad de Sodoma, dice, él recibió el castigo por su falta. ¿Por qué? Porque tuvo que soportar cosas indecibles allí en Sodoma por causa de su avaricia. Hasta tuvo que entregar, o iba a entregar, a sus propias hijas a la gente de Sodoma para que hicieran lo que quisieran con ellas. Porque los varones que fueron a sacarlo de allí, los hombres de Sodoma, dice, sácalos porque queremos conocerlos. Querían tener sexo con ellos. La palabra conocer, en algunos sentidos en el Antiguo Testamento, es una cuestión sexual. Queremos conocerlos. Por eso que dice allí en el Antiguo Testamento, y conoció Adán a su mujer Eva y tuvieron un hijo. No es que la miró y le dijo, ahora te conozco. Sino que conocer en el Antiguo Testamento en muchos lugares es, tuvieron sexo y tuvieron un hijo. ¿Me entiende? Ajá. Bueno, gracias Señor que me entiende. Sí, pastor. Entonces, no mire a su esposa, no le diga nada. Te conozco. Darío le estaba diciendo así, te conozco. Te estoy conociendo. Ya se
pone colorado. Tengo un oído, pero mirá, tengo un oído impresionante. Y entonces Lot tomó todo ese lugar, se fue hasta allá, cavó su propia tumba, como se dice, pero Abraham era un hombre espiritual. Ahora fíjese algo que es muy interesante y que es bastante complicado. Cuando Dios lo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo: tu padre, tu madre, tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos tienen que quedar acá. Tú y tu esposa sal de este lugar con tu familia. Por eso que le digo siempre a los hermanos que cuando uno se casa, la mamá y el papá ya no son más familia, pasan a ser parientes. Aunque a algunos cristianos no les guste que digan esto, pero es la realidad. Mientras usted está en su casa con su papá, con su mamá, con sus hermanos, ¿qué son? Son familia. Ahora, cuando usted se casa, la persona que es su familia es su esposa o su esposo y más adelante sus hijos. Ellos son su familia. Todos los demás pasan a ser parientes. Por eso, por supuesto que uno los ama, los quiere igual, pero si por ejemplo usted se casa y su familia o la familia de su esposa le dice de todo, le hace la vida imposible, lo maldice, le dice a las barrabasadas más grandes, ¿qué es lo que hace usted? Si es una mujer, ¿a quién defiende? ¿Al papá y a la mamá o a su esposo? No, defiende a su esposo, porque su esposo es su familia. Si es el hombre, ¿a quién defiende? ¿Al papá y a la mamá o defiende a su esposa? Defiende a la esposa, porque ella es su familia. ¿Se da cuenta? Y en realidad tendría que ser así. El hombre siempre tiene que defender a su esposa más allá de sus parientes, y la mujer siempre tiene que defender a su esposo más allá de sus parientes, porque sabe lo que sucede cuando las cosas se pongan complicadas. La que va a estar a su lado es su esposo, el que va a estar a su lado es su esposa, no la familia, no los parientes. Ellos van a estar a su lado, van a estar juntos. Entonces tenemos los cristianos que entender eso. El papá y la mamá no pueden meterse en la vida de los hijos casados. Por favor, no cometa ese error. No sé por qué se lo digo. No cometa ese error. No se meta en la vida de sus hijos casados. Métase así para ayudarlo cuando usted ve que le falta algo, que necesitan algo. Vaya y bendígalo. Pero por favor, no le vaya a decir a sus hijos: ustedes tienen que vivir así, ustedes tienen que hacer esto. No. Porque ya son una familia. Ya son una familia. Además, si usted hace eso, usted está dudando de que Dios es poderoso para bendecirlos, cuidarlos, protegerlos. Amén. Lo que usted tiene que hacer por sus hijos es orar por ellos y bendecirlos. Ay, pastor, seguramente que usted hace eso con su hijo. Por supuesto. Jamás con mi esposa, nunca nos metemos en la vida privada de su familia, jamás. Y cuando ellos vienen a casa, nunca hablamos de la vida privada de ellos. Siempre hablamos de bueyes perdidos, de cosas que pasan en la iglesia, de cosas que pasan en el trabajo, en la empresa de mi hijo, pero de cuestiones familiares así no hablamos jamás. ¿Por qué? Porque no nos metemos en eso. Vemos algunas cosas, sí las vemos, pero lo que hacemos es orar por ellos. Orar por ellos y bendecirlos. Así que usted que tiene hijos casados, hijas casadas, no se meta en la vida de ellos. No se meta, ore al Señor, bendígalos, ore. Dios es todopoderoso, más poderoso que usted para bendecir y cuidar a sus hijos, más poderoso que usted. Además, usted ve cosas que ve allí en el momento, pero la vida familiar, usted sabe que es muy distinta a lo que uno ve en 2 o 3 minutos que está con los hijos. Entonces tenemos nosotros que, los cristianos, tenemos que orar por ellos.
orar por ellos, bendecirlos. Y cuando usted tiene nietos, no trate de criar a sus nietos. No trate usted de ser el papá, la mamá de su nieto. Es el abuelo, es la abuela. Ah, no, porque a este tiene que criarlo así. No, eso es cosa del papá y de la mamá. No es cosa suya. Jamás le permití a mi suegra o a mi suegro que se metieran en mi vida privada. Una vez mi suegra quiso decir algo de mis hijos y le dije: suegra, discúlpeme, pero yo soy el padre, Mónica es la madre, y si alguien tiene que corregirlos o decirle algo, somos nosotros. Bueno, chileno. Nunca más dijo nada, nunca más dijo absolutamente nada. Pero los nietos la quieren porque ella siempre les traía cositas, siempre le hacía alguna. Entonces los nietos la quieren, si los abuelos son para eso, para malcriarlos. Él no se rompa la cabeza y, ay no, pero esto lo están haciendo mal, ay no, pero esto lo están llevando mal. Oiga, si crió mal a sus hijos, ¿cómo va a poder criar bien a sus nietos? Y algunos dirán: yo lo creí muy bien a mis hijos. Mi hijo era un santo cuando usted lo veía. Mi hija es una santa cuando usted la ve. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Confiar en el Señor, que Él es más poderoso que nosotros para cuidar a nuestros hijos. Y el día que se casan, Dios es más poderoso que nosotros para que la familia, el matrimonio funcione bien. Y el día que usted tiene nietos, Dios es más poderoso que usted y sus hijos para criar bien a esos nietos. Entonces tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor. Que Dios obre. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Fíjese usted que Dios en ningún momento le dijo a Abraham: lleva a tu sobrino Lot contigo, lo voy a bendecir como a ti. Dios nunca le dijo eso. Así que los grandes problemas que tuvo Abraham fue porque, perdone la expresión, metió la pata, hizo lo que Dios no le dijo que tenía que hacer. Y aquí siempre doy un consejo cuando hablo de esto. No cometa el error de llevar gente a vivir a su casa. No lo haga. Yo conozco tantos cristianos, he aconsejado a cristianos, les he dicho: no lo hagas, no lo lleves a tu casa, no la lleves ay, qué pobrecita, ay, es que pobrecita. No lo hagas, porque la Biblia dice que tú tienes que vivir con tu familia. Tu familia es tu esposo, tu esposa y tus hijos. A ellos tienes que criarlos y cuidarlos en el núcleo familiar. Ay, no, pero es que... Y se llevan a vivir a los sobrinos a la casa, a los tíos, a los primos, al abuelo, a la abuela. Ay, qué malo, pastor, ¿cómo no lo voy a dejar en casa? Oiga, se va a agarrar terribles problemas. Me dijo una hermana hace unos 6 meses atrás, allí en Villa Adelina: pastor, mire, tengo un problema. Mi hija tiene 5 niños y el marido la dejó, la abandonó. Ella está viviendo ahora en una casa prestada, pero no está bien, dice, y me da tanta pena verla con los 5 chicos sola. Pastor, dice, ¿qué me aconseja? Yo quiero traerla a mi casa con los niños. Pastor, dice, ¿la puedo traer? Le digo: no cometa ese error, no lo haga. No lo haga, por favor, hermana, no lo haga. Me escucha, no lo haga. Le digo: mire todo lo que sufrió Abraham, y le conté la historia, por hacer lo que Dios no le dijo que hiciera, llevar a su sobrino. No lo haga. ¿Sabe lo que hizo? A la semana llevó a la hija y a los 5 nietos a la casa a vivir con ella. A los 2 meses: ay, pastor, ¿por qué no lo escuché? Pastor, si lo hubiera escuchado, los problemas que me habría ahorrado. Ay, pastor, le digo: no, basta de ahí, ya metió la pata, ya. Vamos a orar al Señor que tenga misericordia y le solucione el problema. Le digo: pero
Y sabe que ella pasó 6 meses, mire, me decía, ay pastor, no puedo orar, dice. Porque antes se acostumbraba, dice, me arrodillaba, dice, ahí al lado de la mesa, dice, en una silla, y oraba el Señor y estaba horas orando. Dice, ahora me arrodillo a orar y mis nietos me pasan por arriba. Y mire, me contó varias cosas, varios traumas que le había acarreado el asunto. Y entonces un día me dijo, pastor, dice, cuando usted me dijo, yo dije, qué malo que es este pastor. ¿Cómo lo va a ver a mi hija y a mis nietos que están sufriendo así? Entonces le dije, hermana, yo conozco cientos de mujeres que han criado a sus hijos solas. No le han pedido ayuda a nadie. Sus maridos las dejaron, las abandonaron o tuvieron que irse y no le han pedido ayuda a nadie. Conozco muchas, le digo, nunca le pidieron ayuda a nadie y Dios las bendijo, las cuidó, las protegió. Hoy tienen hijos grandes que están contentos porque su madre se preocupó, se sacrificó por ellos, dio todo por ellos, pero su madre, ay sí, pastor, pero ore por favor que el Señor me ayude. Y le digo, ¿qué quiere que ore? Bueno, ore al Señor para que se vayan. Terrible, ¿no? Le dije, hermana, no puedo orar así. Vamos a orar, le digo, para que el Señor le dé a su esposa, a su hija y a sus nietos una casa, que Dios le dé una casa, que le dé a ella un buen trabajo para que pueda ganar sustento y poder criar a sus hijos. Así que oramos así y a los 3 meses más o menos que estábamos orando, un día vino contenta, le había cambiado la cara, mire, estaba sonriente y dijo, ay pastor, tengo que contarle una bendición. Le digo, sí, se fue la familia. Ay pastor, sí, pero ¿sabe qué bendición? Dice, a mi hija le dieron una casa, dice, y está con los nietos, dice, en esa casa. Ella consiguió un buen trabajo. Pastor, dice, ¿sabe qué bendición? Le digo, pero mire, todos los problemas que se podría haber ahorrado por no haber hubiese seguido simplemente un consejo que parece una cosa mala. Ay, como el pastor no tiene corazón. Oiga, sí tengo corazón, pero he visto tantas personas que han cometido el error de llevar a los parientes a su casa. Ay, bueno, pero que son un matrimonio que están mal, no tienen nada. Oiga, si son un matrimonio, tienen la misma capacidad que usted. A lo mejor tienen más capacidad todavía. El hombre, si está con su esposa y con sus hijos, mire, no importa lo que tenga que hacer, lo hace y consigue lo que tiene que conseguir. Y me refiero, no importa lo que tenga que hacer dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. Yo se lo digo por experiencia. Con mi esposa no teníamos casa, no teníamos nada, teníamos un juego de dormitorio porque lo habíamos pagado con mucho sacrificio, pero no teníamos nada. Pero nunca le pedimos nada a nadie. Oramos al Señor, clamamos al Señor. Dios nos abría puertas y Dios se glorificaba y nos bendecía. Le dije una vez, trabajé en 29 oficios diferentes. 29 oficios diferentes para sostener a mi familia. Por supuesto, viajaba, predicaba, ministraba, pero mi esposa y mis hijos tenían que tener todo lo que necesitaban. Y por la gracia del Señor tenemos casa, tenemos auto, tenemos todo, y todo se lo debemos a Dios, pero nunca tuvimos que pedirle nada a nadie. ¿Sabe que usted cuando hace eso le hace la vida más fácil a la gente? Usted se sacrificó, se esforzó por vivir, por hacer las cosas, por tener lo que tiene. Esas personas también tienen que hacer lo mismo. Tienen que esforzarse, tienen que sacrificarse. Hace poco vino un vago y me dijo, pastor, ¿es usted el pastor de la iglesia? Sí, dice, necesito una casa, dice, porque estoy sin casa. Y le dije, bueno, anda a trabajar, vago. Me dice, no, pero usted es el pastor, no me puede tratar así. Le digo, pero si sos un viejo, tienes 29 años, algo así.
Y le digo, pero si tenés 2 manos, tenés 2 pies, tenés fuerza, tenés la capacidad, anda a trabajar y conseguí algo. No, pero usted es un pastor, usted me tiene que ayudar, tiene que darme un lugar para dormir. Dije, viejo, acá en la iglesia, ni yo puedo dormir acá en la iglesia. Menos vos, ni te conozco. Bueno, pero yo soy un cristiano. Le digo, ¿y por qué estás en la calle? Bueno, porque me peleé con mi señora, y no nos llevamos bien, así que me peleé con ella y me fui de la casa. Flaco, vos sos un loco, tenés una casa y andás en la calle. ¿Sabés lo que tenés que hacer? En vez de venir a pedirme a mí, lo que tenés que hacer, andar, reconciliarte con tu señora, pedirle perdón y volver a tu casa. El tipo me dijo, ¿sabe? Mire, si nosotros le hubiésemos dado un lugar, le habríamos hecho la vida fácil. Claro. Y él quería la fácil, que alguien le tendiera una mano y le diera. Pero se quedó pensando cuando le dije así. Me dijo, ¿sabe que tiene razón? Qué tonto que soy. Dice, ahora mismo me voy, le pido perdón a mi señora y vuelvo a mi casa. Pero mire qué cosa sencilla era. Si lo hubiésemos dejado dormir acá, 1 día, 2 días. Yo conozco un pastor que dejó a un muchacho dormir en su iglesia 1 día, 2 días, no lo pudo sacar nunca de la iglesia. Entonces, no haga lo que Dios no le dijo que haga. No lo haga. No lo haga. Si tiene parientes en su casa, no tiene alternativa, pero ore al Señor. Ore al Señor. ¿Sabe lo que pasa con los parientes? Mire, al principio, los primeros días, todo lindo, todo bárbaro. Oh, qué una hermosura, qué bueno, qué bien. Pero empiezan a pasar unos días, unas semanas, como algunos que tienen hijos, los hijos se empiezan a pelear, se pelean, se hacen la vida imposible. Yo conocí un hermano, por ejemplo, que también me pidió un consejo, pastor, ¿qué hago? Mi hijo y mi nuera, pastor, se quedaron sin casa, pastor, ¿qué hago? Le digo, ore al Señor, que el Señor les dé una casa. ¿Sabe lo que hizo? Se llevó al hijo y a la nuera a vivir en la casa. Gloria a Dios. Al principio todo bárbaro, fabuloso. A los 6 meses, la esposa, esta vaguita no hace nada, yo tengo que hacer todo. Se levanta a las 12 del mediodía. Dice, ¿qué se cree esta vaga? Que yo soy la empleada de ella, que está loca. Pero yo iba a hacer todo. Y el esposo venía a la tarde y le decía a la esposa, ¿pero qué pasa? No hiciste nada. Y él decía, pero estoy todo el día haciendo las cosas. ¿Qué te crees? Que él haga las cosas a ellos también. Y se empezó a armar, pero mire, un lío. ¿Sabe lo que sucedió? Que dejaron de ir a la iglesia. Se armó tanto el lío, se dejaron de ir a la iglesia. Por años no fueron a la iglesia. Y un día voy a su casa, me recibo con la cara así medio. Pero él me dice, ay, si te hubiese hecho caso, ¿sabes? Dice que los tengo, dice, clavados acá en la casa, no se van. No se van. Y le digo, bueno, pero si usted hubiese hecho caso del consejo que le damos, yo se lo digo por lo que está en la Biblia. Le digo, la Biblia a veces parece cruda, pero Dios nos quiere librar de algunas cosas. Y él dijo, ay, sí, Jaimito, dice, no solo tengo que aguantar y mantener a mi mujer y a mis hijos, tengo que mantener también a estos otros. Y le digo, ¿pero cómo? Sí, dice, mi hijo duerme hasta las 2 de la tarde, hasta la 1 de la tarde, se levanta con la señora a la 1. ¿Qué hay de comer? En serio, como dice, ¿qué hay de comer, che? Vieja, ¿qué estás haciendo hoy? Entonces usted no se meta en esos problemas. Ore al Señor. Ore que Dios le ayude, que Dios le solucione a sus hijos sus problemas. ¿Cómo dice el dicho? El casado casa quiere. Sí. El casado casa quiere. Yo conozco algunos cristianos que los hijos se casan y bueno, hacen una casita acá arriba.
le dan la habitación de antes. Total, dice, vamos a estar separados, ellos van a vivir arriba. Sí, pero van a bajar abajo a comer, van a bajar abajo a lavar, van a bajar abajo a planchar, y un día cuando usted no se dé cuenta, usted le va a estar planchando, le va a estar haciendo la comida, y usted... El nene. El nene. Es el nene. Ay, la nena, ¿cómo la vamos a dejar Claro, sola? la nena. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no hizo todas las cosas? ¿Usted no se esforzó, no se sacrificó? ¿Usted no salió adelante? Sí que salió adelante, sí que hizo todas las cosas, y usted está viviendo. Está viviendo y está viviendo con la bendición del Señor. Porque para colmo, algunos nenes y algunas nenas se van a meter a su casa, no se van más de allí, y encima no vienen a la iglesia. Y entonces usted tiene doble problema. Entonces lo que tiene que hacer es hacer lo que dice la palabra del Señor. No haga más que eso. No haga más de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo que sucedió con Abraham, eso nos tiene que servir a nosotros de ejemplo. Y para colmo, las personas a las que usted ayuda son las más desagradecidas. Un día le entierran el cuchillo por la espalda. Es cierto. Lot dijo, tío, yo quiero todo esto. No miró para atrás. Atrás había solamente desierto. Pero Abraham era un hombre de Dios, era un hombre espiritual. Usted es un hombre espiritual, una mujer espiritual. Usted entiende lo que estoy diciendo. Aunque algunos se enojen, pero los demás entienden lo que estoy diciendo. Pica. Claro. Entiende lo que estoy diciendo, porque ustedes son espirituales, son hombres y mujeres espirituales. Si usted puede bendecir a sus hijos, bendígalos. Si usted puede hacer cosas por ellos, los que están casados, no, hágalo. Bendígalos. Si puede hacer algo por ellos, hágalo. Si puede comprarles algo de regalo, cómprelo, hágalo, bendígalos. Pero ellos allá y usted acá. Solo mi hijo mayor, el casado, hemos hecho por la gracia del Señor muchas cosas por él, por su empresa, por su negocio, con la ayuda y la gracia del Señor hemos hecho muchas cosas por él. Le hemos hecho préstamos y después decimos, hijo, no me debes nada. Decimos con mi esposa, mejor se lo dejamos. Hijo, no me debes nada. No nos deben nada. Y después lo bendecimos otra vez, no nos deben nada. ¿Por qué? Porque uno sí eso tiene que hacer, bendecir a los hijos, darleslo. Si nosotros no vamos a vivir toda la vida, así que no empiece a guardar y a atesorar, dijo el Señor, porque eso se lo comen la orina y el orín y la polilla se lo comen. Mejor que lo gasten sus hijos en aquellos que están casados ya, que tienen familia, bendígalos. Si tienen nietos, cómprele cositas a los nietos, hágale regalitos a los nietos, porque ellos son los que van a disfrutar después las cosas. Y cuando usted esté viejo, los nietos van a ir y le van a decir, abuelo, abuela. Y eso es una bendición. Abraham cometió un error terrible, lo llevó a su sobrino Lot. Pero era un hombre espiritual. Eso quiere decir que también los cristianos espirituales cometemos errores. Cometemos errores. Pero él era un hombre espiritual, así que dice la Biblia que él dejó a su sobrino que se fuera. Pasaron unos días, una semana, que su sobrino se llevó todo. Y él ni siquiera salió a mirar el lugar, a preocuparse por lo que había que dar. Sabía él que todo era desierto. Pero él esperó en el Señor. Esperó en el Señor. Usted espere siempre en Dios. Espere en Dios. No haga nada sin consultarlo al Señor. No tome ninguna determinación sin consultarlo al Señor. Espere en Dios. Espere en el Señor. Hoy a la mañana unos muchachos me contaban un testimonio. Pastor, íbamos a comprar la heladera a través, dice, de una tarjeta de una empresa, y no voy a decir el nombre de la empresa, pero yo te conozco, la propaganda yo te conozco, ese supermercado.
que hoy en día tiene por todos lados. Hicieron ahí en la Panamericana uno impresionante, ¿no? El que está por allí. Y entonces a ellos le daban una tarjeta y esa tarjeta le daban no sé cuánto de descuento. Y entonces ellos pidieron la tarjeta para poder comprar esa heladera. Y resulta que pasó un mes y él llamaba y decía, ¿y la tarjeta? No está su tarjeta todavía. Pasaron 2 meses y mi tarjeta, no está su tarjeta. Tiene que ir allá al correo, no sé cuánto, porque capaz que estaba allí, fue al correo. No, su tarjeta acá no está. Llamó otra vez a la empresa, le dijeron, llame a este número, así, llamó ese número, llamó a otro número. La tarjeta de él no estaba. Todas las tarjetas que había pedido la gente estaban, pero la tarjeta de él no estaba. Y entonces le dice el muchacho, mire, si su tarjeta no está, o no se la quieren dar, o por alguna razón no se la adjudicaron. Entonces le estaba un poco embroncado, no tengo plata, como dicen, plata no vale. Pero le dijo a su esposa, no oramos, decía, y a lo mejor el Señor no quiere que tengamos esa tarjeta, así que no vamos a meternos con ninguna tarjeta. Y a los pocos días se enteró que esa tarjeta tiene un gasto, un cargo claro, un gasto administrativo tiene esa tarjeta, aunque no la use nunca. Esa tarjeta tiene un gasto, 30, 40, 50 pesos, solamente por tenerla. Y entonces él le dijo a la esposa, viste, no era del Señor que la tuviéramos. Le digo, ¿y qué hicieron? Bueno, hicimos lo que aconseja usted siempre. Juntamos la plata, dice, y fuimos y compramos la heladera al contado. Le digo, y qué bendición, ¿no? Ah, sí, porque sabe lo que nos ahorramos, dice. Qué maravilloso que es eso. Por gracias, Señor, que uno hicieron caso del consejo del pastor. Entonces, para todo, ore al Señor. Sea lo que fuere que usted tenga que hacer, comprar, decidir algo, empezar algo, ore al Señor. No haga cosas hasta que el Señor no le dé la orden. No se meta en problemas. Abraham se quedó en su casa, de brazo cruzado, tranquilo en su carpa, en su tienda. Me imagino yo a Sara, Abraham, mira a tu sobrino, lo que hizo, lo dejó sin nada, Abraham, y vos muy tranquilo, muy pancho. ¿Vio cuando los esposos son espirituales? Y están tranquilos porque oran al Señor. Y el Señor le dice, tranquilo, calmado, yo voy a pelear por ti, yo voy a luchar por ti, yo voy a hacer las cosas por ti. Tú cálmate, tranquilízate, espera en Dios. Y entonces, ¿qué hace el esposo? Tranquilo. Y la esposa lo mira, y el esposo se está hundiendo la tierra y el esposo muy pancho. La esposa por unos días es espiritual, pero empiezan a pasar los días, viejo, tendrías que hacer algo. Viejo, movete de una vez por todas. Y un día se levanta la esposa y le dice, viejo, si no haces nada, voy a ir yo y lo voy a hacer. Claro, pues anda, metete en problemas. ¿Y qué sucede? El hombre está esperando porque ha orado y el Señor le dijo, espera en mí, espera en mí. Entonces, hermanas, cuando su esposo no está haciendo algo, no es un vago, está esperando en el Señor. Amén. ¿Cierto, hermanos? Amén. Pensé que iban a haber algunos amén más. Pocos amén, Claro, está esperando en el Señor, está orando, esperando el tiempo del Señor. Pasaron unos días, una semana, y un día el Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tienda. Dice, párate allí afuera. ¿Ves todo eso? Y Abraham dijo, sí, arena. El Señor le dijo, todo lo que ves, hasta donde ven tus ojos es tuyo. Entonces Abraham abrió los ojos bien abiertos. Todo lo que ves
ese es tuyo. Esta tierra, esta arena va a fructificar. Aquí va a haber leche y miel en abundancia. Voy a hacer que tu descendencia sea tan grande, tan extensa como la arena como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Te voy a bendecir y vas a hacer bendición. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que Abraham empezó a tener más ganado, tanto ganado que su ganado solamente cubría más de la mitad de la tierra que él tenía. Aleluya. Sus propiedades eran tantas, todo lo que tenía. Un día Abraham dice, vino Melquisedec, y Abraham, que fue el primer hombre que diezmó, Abraham dijo, Señor, yo tengo que hacer algo, voy a dar el diezmo de lo que tengo. Y entonces Abraham hizo juntar el diezmo de lo que tenía, y eran miles de cabezas de ganado, eran cientos de joyas de oro, y se los trajo a Melquisedec, y Melquisedec lo bendijo. Aleluya. Y usted sabe todo lo que Abraham tuvo. Fíjese el final de Lot y fíjese el final de Abraham. Lleno de días y bendecido por el Señor y prosperado. Y hasta hoy en día la descendencia de Abraham sigue siendo prosperada. Usted y yo seguimos siendo prosperados por nuestro padre Abraham. Aleluya, porque Él es el Padre de la fe. No es el Padre de los israelitas, es el Padre de la fe, es el Padre de la gracia. Así que es el Padre suyo y el Padre mío. Seguimos siendo bendecidos por Abraham. Qué maravilloso. Aleluya. Entonces, no tome decisiones a la ligera, no haga las cosas a la ligera. Espere en Dios. Espere en Dios. Dios lo va a bendecir. Dios la va a bendecir. Cuando usted hace las cosas dentro de la voluntad de Dios, usted es bendecida, es bendecido por el Señor. Si a alguno le toca esta palabra, no haga como hacen algunas personas, se enojan con el pastor y se van. No, si a usted lo toca esta palabra, lo que tiene que hacer es tener un cambio. No irse, tiene que tener un cambio en su vida. Tiene que tomar la decisión de cambiar, de hacer las cosas bien, conforme a la voluntad del Señor y como Dios quiere que usted haga. El viernes hablé en Villaderina de los diezmos. Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice, ustedes me han robado. Señor, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias, los diezmos y las ofrendas. Y entonces dijo el Señor, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces le dije a los hermanos, Dios dijo, ustedes me robaron, así que los que no diezman, ¿qué hacen? Están robando, son ladrones. Y Apocalipsis capítulo 22 y otros pasajes dicen, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Así que si usted no está cumpliendo con sus diezmos, es un ladrón. Si Cristo viene en esta noche, usted se queda. Mire, porque el Señor dijo, no lo dice Jaime Cali, lo dice la Biblia, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Así que si usted está robando al Señor, voy a decir algo complicado, vaya y pase todavía si le ha afanado a alguien, pero a Dios. Por eso dije que voy a decir algo complicado. Es pecado igual, Es pecado igual. Apología del delito. Es pecado igual. Pida perdón, haga una devolución. Pero a Dios robarle. Dice que no va a tomar por inocente al malvado. Entonces, ¿vio? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué? Allá lo que sucedió, que el viernes prediqué eso y hoy a la mañana hay unos cuantos que se desaparecieron. Darío no, porque Darío vino acá en la noche. Pero hubieron unos cuantos que se desaparecieron, que venían siempre, se desaparecieron. No, la actitud no es esa, la actitud no es, el pastor Cádiz me pegó un palo, me voy de esta iglesia. No, la actitud es, Señor, perdóname, voy a cambiar de actitud, voy a empezar a actuar de acuerdo a tu palabra, voy a empezar a hacer lo que tú me muestras en tu palabra. Entonces somos bendecidos por el Señor. Haga lo que Dios le dice, viva conforme a la voluntad de Dios, sea justa en la presencia del Señor. Ahora le voy a leer los versículos que había dicho.
y después nos vamos a casa. ¿Sí? Para rematar. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Después lea la parte anterior del capítulo 58. No lo buscaron. Isaías 58 lo leí hace 2 horas. 58:9. Después lea los 8 versículos anteriores. Después léalos en su casa para que se dé cuenta de lo que Dios les está diciendo. Dios les dijo: tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Fíjese qué tremendo si nosotros oramos: Señor, te necesito, y Él aparece y te dice: heme aquí. O como diría en castellano: aquí estoy. Ay, qué impresionante sería, ¿no? Yo me olvidaría hasta de lo que le iba a pedir. Me quedaría tarado. Claro. Si hacemos lo que Él nos manda, Él dice: heme aquí. Él nos oye y dice: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo. Miren lo que dice, ¿no? Si quiere la bendición del Señor, quiere recibir abundancia, quiere recibir prosperidad, quiere tener sanidad en su cuerpo y en su familia, quiere tener avivamiento, quiere que la iglesia sea prosperada y avivada, el Señor dice: si quitares de en medio de ti el yugo. Qué bárbaro eso, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces tenemos a personas enyugadas. Tenemos a personas enyugadas y las tenemos esclavizadas. Las tenemos esclavizadas. A veces esclavizamos a los hijos. Los esclavizamos. Dijo un hombre que ahora no está aquí, pero que estaba acá arriba, y lo recibíamos con amor, con gozo y con alegría. Dijo: yo soy el padre y soy el pastor de mi hijo. Si le digo anda a la escuela, va. Si le digo quédate, se queda. Si le digo anda a arreglar el coche, lo arregla. Si le digo no lo hagas, no lo hace. Si le digo lo mando allá, y él va. Lo mando allá, tiene que ir, porque yo soy el padre y soy el pastor. Eso es yugo. Eso es poner yugo sobre las personas. Está enyugado, pero está enyugado a una esclavitud que destruye, una esclavitud que daña. Usted a lo mejor ha enyugado a su esposa, a lo mejor ha enyugado a su esposo, es su esclavo, es su esclava, es su empleado, su empleada. Hay pastores que enyugan a la iglesia y la iglesia se transforma en esclava, empleada de ellos en vez de sierva del Señor. Una vez yo vi, le conté una vez aquí, el pastor estaba sentado ahí. Había un florero bien grande, estaba allí ahí a la derecha, un florero bien grande, a su izquierda, inmenso, precioso, unas flores preciosas. Y sucedió algo curioso. Esas eran flores de verdad, eran flores de verdad, no eran flores falsas, eran flores verdaderas, y estaban unas flores preciosas. De repente algo sucedió, se cayó el florero, cayeron las flores y estaban por acá cerca de él. Él era la persona más cercana al florero. Pero ¿sabe? Él se quedó mirando, miró las flores y le hizo aún así. Así, un chasquido de dedos, así. ¿Sí? Le falta decir angueto. ¿Sí? Y ese hermano, ¿sabe? Tuvo que venir, levantar el florero, meter las flores adentro, pasar un trapo allí, sacar todo, poner todo y ponerlo allí. Y el tipo muy campante, como si nada hubiese sucedido. Tremendo, tremendo. Yo lo miré, porque yo estaba sentado al otro lado porque tenía que predicar allí en esa iglesia. Lo miré y dije: Señor, no me hagas decir nada, por favor. Y el Señor me dijo: le vas a decir. Aunque no te
inviten a predicar nunca más, lo vas a decir, vas a hablar del orgullo. Sí, tuvo que hablar impresionante. Ay, mire, Dios me dio una palabra esa noche. Mire, agarré la Biblia, es algo que nunca hago. Agarré la Biblia, dije, Señor, si tengo que hablar de eso, dame tú la palabra. Agarré la Biblia, la abrí y estaba el pasaje allí, pero calentito. Parecía que sobresalía de la Biblia. Ah, y prediqué ese mensaje y yo pensé que ese tipo me iba a echar, me iba a parar o algo, porque yo estaba predicando y él se retó así, ¿verdad? Y digo, el Señor toca. Señor me dio una palabra allí en 1 Samuel capítulo 19, si no me equivoco, o 14 o 15, que habla de Saúl, cuando dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a hacer lo que quería, la altivez, la altanería, el orgullo, la vanidad y todo eso, ¿no? Impiden que luego uno escuche la voz de Dios. Ay, mire, y ese hombre se daba vuelta. Y yo digo, me echa o me baja. Lo miraba de reojo de repente y lo veía que él estaba así colorado. Y la gente de la iglesia, ¿sabe? No me estaban mirando a mí, todos estaban mirando al pastor. Él, o algo que le va a decir él. Cuando terminé de predicar, digo, Señor, ya está. Y el Señor me dijo, sí, ya está, bajé y sentate. Así que me bajé y le dije al pastor, bueno, pastor, esta es la palabra que el Señor me había dado. Y me dijo, no se baje todavía. Y me puso la mano en el hombro y dije, ¡ay, me mata! ¿Y sabe lo que ese hombre hizo? Me dijo, Jaimito, me diste con todo. Me diste con todo. Dice, pero gracias que el Espíritu Santo obró, porque hoy he entendido que me estaba agrandando, que me estaba haciendo orgulloso, vanidoso, y Dios me ha guardado de seguir siendo así. Gracias, me dijo. Fui y me senté. Se bajó de la plataforma, se fue donde el hermano al que le había dado la orden, lo abrazó y le dijo, perdóname. Y Dios cambió todas las cosas en esa iglesia. La bendición de Dios estuvo allí. Dios obró, se glorificó. Ese hombre se humilló en la presencia de Dios y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Entonces, debemos nosotros de quitar el yugo de los demás. Amén. De quitar. No hay nadie que sea su empleado, ni el padre, ni la madre, ni el hijo, ni la hija, ni el abuelo, ni la abuela, ni el tío. Nadie es su empleado, nadie. A no ser que sea un empresario. Aunque sea un empresario, pero son empleados, no son siervos. Usted sea de esas personas que son agradecidas. Pida las cosas por favor y dé las gracias. Aunque sea su hijo, su hija, su papá, su mamá, aunque sea el esposo, la esposa, pida las cosas por favor y dé las gracias. ¿Sabe que eso cambia muchas cosas en las relaciones? Muchas. Mire, la diferencia de esto. Vieja, se mate. A decirle, mi amor, o que le diga vieja, ¿puedes hacer unos mates por favor? Mire qué diferencia, ¿no? Qué distinto. Y cuando ya no quiere más, le dice, no quiero más. Gracias, no quiero más. Qué distinto que suena. Mire, el sonido ya es distinto. Así que imagínense si usted lo hace. A mí no se me caen las pestañas porque le digo a mi hijo, ¿me puedes alcanzar eso por favor? Y cuando me lo da, gracias hijo. Nunca se me ha caído algo porque les pido por favor y les doy la gracia. Al contrario. No se han revelado. Nunca se han revelado, al contrario. Ellos piden las cosas por favor, son agradecidos. Hay algunos hermanos que se sorprenden cuando les dicen, ¿me alcanza eso por favor? Gracias. Lo quedan mirando como un bicho raro. Entonces, saque el yugo. ¿Quiere la bendición del Señor? Saque el yugo que tiene sobre algunas personas. Sáquelo. Déjelo libre, déjela libre. Para que usted sea bendecido por el Señor.
Hay esposas, por ejemplo, que creen que su esposo es un esclavo. El esposo está en el trabajo. ¿Está en el trabajo? Sí, mi amor. ¿Seguro que estás en el trabajo, che? Pero sí, mi vida, ¿quieres que ponga la máquina y pone el celular en la máquina? ¿Te das cuenta que estoy en el trabajo? ¿Eh? Sí, a lo mejor pusiste un grabador. Claro, y cree que el esposo es un esclavo, tiene el yugo sobre él. ¿Veniste temprano? Hay mujeres que cuando el esposo trabaja como un burro toda la semana, no dije que es burro, dije que trabaja como un burro toda la semana, y el domingo quiere dormir un ratito a la mañana, y la esposa, levantate. ¿Qué estás haciendo? Levantate. Hay que pintar la casa. Mira, ¿desde cuándo que esa puerta está así? Levantate, vale. Tiene el yugo sobre el esposo. A veces sucede al revés. El esposo tiene el yugo sobre la esposa, sobre los hijos, sobre la familia. Hay padres que creen que los hicieron a los hijos para que sean esclavos de ellos. Andá y haz eso, andá y haz esto otro. Mira, andá que ir allá, andá allá, haz esto, haz acá. Tienen el yugo sobre ellos. Esos hijos, el día que cumplen 18 años o el día que pueden, se emancipan. Se emancipan. Eso lo dicen legalmente, se emancipan. Yo diría, se las toman. Sí, se las toman. Claro. ¿Por qué? Porque lo peor que existe es tener un yugo encima. Lo peor que hay es tener un yugo encima. Entonces dijo el Señor, ¿quieres la bendición? ¿Quieres la prosperidad? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Quieres que yo te escuche? Tienes que sacar el yugo. Saca el yugo. Quita el yugo de las personas. Quita el yugo de tu esposa. Quita el yugo de tu esposo. Saca el yugo de tus hijos. Amén. Sácalo. Porque si quieres la bendición, tienes que hacerlo. Amén. Tienes que hacerlo. No hay nadie que sea su esclavo, su empleado, su empleada. Nadie, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres. Nadie. Hijos, tu papá, tu mamá no son tus empleados. No tienen la obligación de tenerte las cosas que se te da la gana. Ah, porque si no me compras esto, no hago nada, no voy a estudiar. Ah, porque si no me compras este vestido nuevo, no voy a hacer nada. Ah, papá, si no me compras la PlayStation, la tercera, la cuarta ahora que se llama no sé cuánto. ¿Cómo? No hago nada. No, pero si tu papá no es tu esclavo, tu mamá no es tu esclava. Hijo, hija, tienes que entender eso, no son tus esclavos. Tu papá y tu mamá no son para darte los caprichos. Dios los ha hecho padre y madre para suplir tus necesidades, pero nunca para darte los caprichos. Amén. Aleluya. Ay, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Qué vos decís? Ay, voy a tener que salir con guardaespaldas. Señor, bendito. ¿Quieres la bendición del Señor? Quita el yugo de los demás. Quítalo. Y entonces vas a tener la bendición del Señor. Entonces vas a decir, Señor, y Él te va a decir, heme aquí, hijo. Va a estar contento Dios de que tú lo hayas llamado y contento de ir donde estás. Amén. Pero saca el yugo de los demás. Sácalo. Para que tengas bendición. Una vez un empresario me dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer para tener la bendición del Señor? Porque las cosas me van mal, no me funcionan. Les digo, quite el yugo de sus empleados. Yo sabía que él le pagaba muy mal, que les pagaba cuando quería, que como muchos empresarios, les hacía la bicicleta y en vez de pagarle el 5 le pagaba el 7 o el 8 y trabajaba esos 3 días la plata en el banco.
Les pagaba una miseria. Les dije, saque el yugo de encima de ellos. Y sabe que él lo entendió. Lo entendió. Lo primero que hizo, le aumentó el sueldo. Él tenía unos 10, 12 empleados. Lo primero que hizo, les aumentó el sueldo. Lo segundo que hizo, empezó a saludarlos a la mañana cuando venían. Ellos no lo veían jamás, y cuando lo veían, él estaba serio, no decía una palabra, así que no lo escuchaban tampoco. Empezó a llegar al trabajo, a la empresa, y en vez de irse directo a encerrarse en la oficina, empezaba a pasar por el puesto de trabajo de los empleados y los saludaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Tienes alguna necesidad? Al principio los empleados casi se desmayaban cuando lo veían. Pero después sabe que la empresa empezó a funcionar mejor, empezó a dar buenos resultados. La empresa empezó a producir y a vender el doble de lo que vendían. Los empleados ya no se le quejaban ni estaban regañando, estaban contentos de trabajar allí. Algunos que se iban a ir, que iban a renunciar, se decidieron quedarse allí porque era una hermosura trabajar en ese lugar. Pero él sacó el yugo de sobre sus empleados. ¿Quiere la bendición del Señor? Primera cosa, saque el yugo. Sáquelo. Sáquelo. No lo deje más sobre nadie. Sáquelo. Piense esto: nadie es mi empleado, nadie es mi empleada. Si puedo ir a hacer eso, voy a ir y lo voy a hacer yo. Veo que hay padres y madres que se sientan en el cuidado. Anda a hacer eso. Alcánzame eso. O como los chilenos, ¿no? Mi vida, ¿me sirve un tecito? Ay, sí, papi. Ya le puso azúcar. El tipo tiene el azucarero allí. Ya le puso azúcar. Ay, no, papi, buen azúcar. Me lo revuelve. ¿Cierto, mami? Mónica, ¿lo veo? Me lo revuelve. Ya está, papito. ¿Me lo probó? Estuvimos hace poco en Chile en la casa de unos hermanos que nos invitaron, y la esposa, veíamos nosotros que le preparó el té, le preparó todo, le puso la tacita allí, y entonces él empezó a tomar, y la esposa le hizo un sándwich y se lo puso allí, y él comió ese sándwich. Nosotros comimos 2, 3 sándwiches porque estaban espectaculares, y tomamos más café, pero él estaba allí conversando con nosotros, y la esposa le dijo, mi hijito, ¿va a comer otro sándwich? ¿Quiere otro sándwich o no quiere más? No, es que como usted no me hizo. Yo digo, hay gente que tiene el yugo sobre viejo. No te vas a morir porque agarras y la manteca y pones y porque hacerte la comida. Claro. El tipo se va y le deja a la mujer todo ahí en la mesa sucio, y la esposa tiene que ir a atender a los críos, tiene que ir a hacer un montón de cosas, y la mesa sucia se llena de moscas, se llena de mugre. Oiga, si no le cuesta nada, yo como muy despacio, así que soy el que siempre termina último. Mi esposa no se hace problema, ella se va a hacer sus cosas, porque sabe que yo termino de comer y agarro todos los platos, todas las cosas, voy, los pongo allá en el lavaplatos, le limpio la mesa, le paso, lavo el trapo con detergente y lavandina, le paso a la mesa y se la dejo impecable. No me cuesta nada. Gloria a Dios. No me cuesta nada. Pero hay tipos, miren, que tienen el yugo sobre la mujer y no mueven un plato en la casa. Eso yo tengo que decirlo. Yo he ido a la casa de algunos pastores y son un ejemplo. Amén. Algunos les llaman pollerudo. No, son un ejemplo, porque yo estoy incluido allí en eso. Yo he visto a los pastores que hacen lo que yo hago en mi casa. Ellos terminan, le ayudan a la esposa, le ayudan a atender, le ayudan a poner, a sacar, le ayudan a cocinar, y eso es una bendición. Eso es una bendición. Pero hay algunos que tienen el yugo sobre. Se sientan ahí los tipos y... Vieja, ¿cuándo va a dar la comida? Vieja, los hermanos tienen hambre, Oiga, vaya y ayúdeme. Claro, pero si no somos esclavos de nadie. Aleluya.
Hay algunos se levantan a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana le dicen a la mujer, Chaga, levantate, todavía no te levantaste. Y después, ¿para qué me voy a levantar? ¿Viste? ¿Tenés que hacerme mate? Se me mate. Prepárame la leche, che. Oiga, no puede ser. Si la esposa lo hace, como algunas se pasa que lo hacen por amor y porque... Hay esposas que le dicen al marido, yo me levanto y él le dice, no, mi amor, quédate. Dice, no, yo me levanto y te lo hago. Eso es una bendición, pero es porque lo quiere, porque quiere hacerlo, es porque desea, pero no porque es una obligación. Es una bendición. Cuando las personas hacen las cosas porque quieren, es una bendición. Es una bendición. Cuando la gente hace las cosas porque desea hacerlo, porque siente hacerlo, es una bendición. Cuando yo me iba muy temprano de casa, mi esposa las primeras veces siempre me decía, papito, espera que te preparo algo. No, me decía, no, quédate acostate, descansá, quédate en la cama. Pero si yo le hubiese dicho, levantate y hacerlo, lo habría hecho. Pero es una bendición cuando alguien quiere hacerlo. ¿Se da cuenta? Ahora cuando ustedes tienen que hacerlo, no, eso es el yugo. Está el yugo sobre la persona, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre quien fuere. Nosotros sabemos que los matrimonios que nos amamos, pues no suceden todo, pero los que nos amamos sabemos que nos ayudamos, que colaboramos, que hacemos las cosas. La esposa, si es como mi esposa, nunca va a tomarlo como una obligación que el esposo haga esto y esto. No, porque sabe, lo hacemos por amor. Amén. Ella si hay días se levanta y me echa a mí afuera y a los chicos y se pone a limpiar todo de arriba abajo, pero hay días que no lo hace, hay días que arregla algunas cosas solamente, pero está bien. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas simplemente porque nos amamos, porque nos queremos. ¡Qué bendición! Hay días que la esposa, un día que se levanta, se toma el día para ella, no hace nada. Y el esposo le está mirando, ya está, no hace nada nunca y está tirada. No hace nada nunca, trabajan 24 horas al día. Entonces, ¿quieres la bendición? Dijo el Señor, lo primero que vas a tener que hacer, mire qué tremendo eso. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, aquí. Qué lindo es eso, pero lo demás no nos gusta. Pero para que suceda esto, dijo el Señor, tienes que sacar el yugo. Tienes que sacar el yugo. Segunda cosa, tienes que quitar el dedo amenazador. Ay, qué feo ese dedo amenazador. ¿Ha tenido padres que dicen? O madres, ¿no? Y las personas se sienten, se sienten amenazadas, se sienten invadidas, se sienten atacadas, se sienten despreciadas. Las personas que se crían con el dedo amenazador después no sirven para nada cuando son grandes. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo, tienen temor, tienen pánico de las cosas. Yo conozco personas que de chicos, cuando son grandes y el patrón le dice, porque usted, y se asustan, están aterrados, me voy de esta empresa. ¿Quieres la bendición del Señor? ¿Quieres que Dios te bendiga? Saca el dedo amenazador, sácalo, no importa de quién sea, sácalo. ¿Me escuchó? Saca el dedo amenazador. Quítalo, me voy a apurar. Hay más cosas todavía. ¿Quieres la bendición del Señor? Tienes que sacar el hablar vanidad. Tienes que sacar el hablar vanidad. ¿Qué es hablar vanidad? Yo en mi casa tengo un cuadro. ¿Cómo es el que tiene usted? El Van Gogh. Un Van Gogh. Y algunos van a decir, el pastor Rodríguez tiene un Van Gogh. Sí, pero es trucho. No, pero no lo digas, es que me validoso. Bueno, no digo que es trucho. En mi casa tengo un Van Gogh. Tiene las dos orejas enteras de Van Gogh.
O sea que retrucho. No, es antes de que se cortara la oreja. Claro, antes que se volviera loco y se cortara la oreja. No, yo en mi casa, ¿sabés la lavarropa que me compró mi marido? Y está viendo el lavarropa viejo que tiene la hermana que está. Y ella fue a la. ¿Sabes el lavarropa que me compró mi marido? Lava, centrifuga, plancha, cuelga la ropa. Ese lavarropa se llama esposa. Se llama madre. Hablan vanidad. Hablan vanidad. El otro día prediqué un mensaje. No sabes cómo quedó la gente. El otro día uno me dijo así. Uno que predicó acá hace poco. Bueno, no hace tampoco. Me dijo, pastor, usted no estaba y prediqué un mensaje, me dijo. Dice, pastor, pero sabe la bendición que bajó del cielo. Lo único que faltaba es que dijera, ni cuando está usted una bendición así. Hablan vanidad. Lo subo que sí. Hablan vanidad, son vanidosos. Se da cuenta. Y esa gente que dice, viene una hermana con una pollera nueva. No saben las polleras que yo tengo en mi casa. Si supiera, está mirando la pollera ella, un celo terrible. Si supiera las polleras que yo tengo en mi casa. Yo cuando los hermanos están trabajando en la iglesia y viene un hermanito que no hace nada, el vago, y dice, vos sabés que cuando yo sueldo no me quedan esos pedacitos así, Hablan vanidad. Como en Villa de Lina, los hermanos estaban allá arriba en la altura, tanto, ¿no? Y Darío aterrado de estar en la altura. Fuera que tenía miedo, ¿no? Yo también. Pastor Rodríguez también. Y Tony, no está Tony hoy. Y Tony, tenía un terror, Tony. Le decían, Tony, ¿tenés miedo? Había que estar ahí, se movían todas. Se movía el andamio. Oscilaba. Y ¿sabe usted que los hermanos, los pastores estaban, pero todo el día pintando y esforzándose con unos rodillos y con unas cosas? Y llegó su pastor. Dice, con los rodillos les quedan mal así. Tienen que, pastor, ¿y cómo hacemos? Me dijo un uruguayo que estaba ahí. Pastor, ¿pero cómo hacemos? Y él había sido pintor, Le digo, mire, agarra un palo largo, le pone una brocha en la punta y entonces hace las fajas, las hace con esa brochita y no se le va a saltar la... tiene razón, pastor. Pero yo después estuve ahí pintando con ellos, ¿no? Pintando con ellos, descascarando con ellos. Pero después llegaban algunos, pero en serio, Tarde. En serio. Que no habían estado. Tarde, no hicieron nada, nada. Pastor, mire, allá quedó un pedazo. Si fuera yo, le pasaría 2 pasadas más. Y, pero mire, me empezaron a dar indicaciones, porque cuando yo pinto, las cosas me quedan perfectas, dijo uno. Ese estaba hablando vanidad. Es un tipo que se estaba agrandando cuando en realidad tendría que venir con ropa de trabajo y estar ayudando como nosotros y pintando como nosotros. Algunos estábamos pintados de pie a cabeza. Yo no pinté mucho, pero estaba pintado de pie a cabeza. El pastor Daniel, yo doy fe que él pintó, pero el tipo, un señorito, no tenía una mancha de pintura en la ropa. Es increíble.